equivocada cuando busque a los padres de ella. Para conseguir la información que le falta, tendrá que examinar registros. Cuando piense en los tipos de registros que puede haber sobre su familia, considere los de usted. Es muy probable que sus antepasados tengan los mismos tipos de registro. Existen dos tipos de entidades que crean registros: organismos del gobierno y grupos religiosos. Los gobiernos crean registros que identifican información sobre su población. Generalmente, conservan registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. También podrían tener registros de censos, impuestos y propiedades. Los grupos religiosos conservan registros de eventos importantes que ocurren con sus miembros, tales como nacimientos, bautismos, matrimonios y entierros. Podrían estar disponibles diferentes tipos de registros dependiendo de la época sobre la cual está buscando y de las relaciones entre los organismos gubernamentales y los grupos religiosos. Un buen punto de partida para buscar, a fin de completar la información faltante en su hoja de genealogía, es la Oficina de Registro Civil del Gobierno. Las oficinas de registro civil conservan registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. Por ejemplo, si sabe dónde estaba viviendo su pariente al momento de su muerte, contáctese con la oficina de registro civil más cercana de donde vivía. El consultor de historia familiar de su barrio o rama y el personal del centro de historia familiar más cercano a usted pueden prestarle valiosa ayuda a medida que realice su investigación. Pueden darle información sobre las oficinas locales de registro civil, los costos y disponibilidad de registros que tengan. Con la información que encuentre sobre sus familiares fallecidos, puede preparar sus nombres para las ordenanzas del templo. El paso final en el proceso de investigación es efectuar las ordenanzas del templo por ellos, siempre que sea posible. Cuando yo decidí comenzar a hacer mi historia familiar, lo primero que hice fue hablar con mis padres y tratar de preguntarle cómo se llamaban mis abuelos y cuándo se casaron, cómo se llamaban los nombres completos de mis tíos y sus fechas de nacimiento. Luego hablar con mi madre y preguntarle también pues, cómo se llamaban mis tías, sus nombres completos, sus fechas de nacimiento, cuáles eran los nombres de mis abuelos maternos. Y tenía también en la casa una tía abuela. Entonces ella pude preguntarle y ella me proporcionó alguna información, inclusive algunos documentos escritos. Es de ahí que comencé ya a comenzar el proceso de investigación, porque en los documentos que ella me dio había una partida de bautismo de mi bisabuelo. Entonces comencé a indagar dónde había sido el bautismo, comencé a leer la partida, encontré algunos de los nombres de mis tatarabuelos y comencé a buscar primero en un archivo histórico arzobispal aquí en Lima, y pude encontrar la partida de matrimonio de mis tatarabuelos. Al encontrar esa partida ya me di cuenta de que era factible poder buscar. Entonces comencé a buscar en primer lugar a las personas vivas. En la historia familiar a veces muchos pensamos que tenemos que comenzar con las personas muertas, pero no, es con las personas vivas. Preguntarle toda la información, todos los datos, buscar a los tíos que había recibido la información, y a veces ellos también tenían algunas partidas o tenían algunas fotografías que mis padres no las tenían. Entonces igual también busqué si es que había algún tío abuelo vivo. Ubiqué a algunos tíos abuelos vivos y también comencé a interrogarlos con una libreta, fui anotando toda la información que ellos me daban, nombres, fechas, lugares, ¿no? Y a ver si tuvieron algún primo o algún sobrino que yo no tenía, lo anotaba el nombre y trataba luego de llegar a mi casa, tratar de organizar, ¿no?, la información. Primero en esa época, cuando comencé a hacerlo, se llenaba pues en registros de grupo familiar, se llenaba a mano nada más, comencé a llenar registros de grupo familiar. Después, bueno, salieron programas de informática de la historia familiar como el PAF, y comencé a llenar también mi historia familiar pues ya en un programa de computadora. Y a medida que he ido investigando y encontrando nombres, he ido presentando los nombres al templo. Y es algo diferente el poder entrar al templo y hacer las ordenanzas vicarias por un familiar que cuando se hace por una persona fallecida que no hemos conocido, ¿no? He tenido la oportunidad de bautizarme por mis abuelos,
confirmarme, hacer las iniciatorias, las investiduras, hacer los sellamientos. Y la sensación que uno siente cuando uno hace las ordenanzas por sus propios familiares es totalmente diferente. Se siente un gozo y una alegría indescriptible, ¿no? Que uno tendría que... Faltan las palabras realmente para poder describir el gozo que uno siente, ¿no? Y uno tiene que vivirlo. Y es fácil, ¿no? Realmente es comenzar a buscar con las personas vivas la información necesaria. Y a medida que nos van proporcionando la información, vamos comenzando a hacer un proceso de investigación. Y la Iglesia da muchas facilidades, ¿no? A través de los centros de historia familiar, a través de los consultores de historia familiar. Podemos recurrir cuando tenemos algún problema o alguna duda, podemos recurrir a algunas personas que nos pueden ayudar para poder hacer las ordenanzas y hacer los pasos necesarios para poder presentar los nombres al templo. Yo tengo un testimonio de esta obra, que es para mí una obra maravillosa, es parte de mi vida. Tengo 27 años haciendo mi historia familiar y continúo haciéndolo. Y siempre sigo encontrando nombres, siempre sigo buscando información y a través de diferentes medios, ¿no? He podido buscar con las personas vivas, he podido buscar en fotografías, en documentos, en archivos parroquiales, en archivos civiles, en archivos militares, en bibliotecas, en hemerotecas, a veces en los cementerios, pero siempre hay un lugar donde se pueda encontrar información. Eso no tengo ninguna duda de que siempre va a haber una oportunidad para poder encontrar más información, para poder encontrar los nombres de nuestros antepasados y poder hacer las ordenanzas salvadoras por cada uno de ellos. Yo tengo un testimonio de que esta es una parte muy importante de la obra del Señor. Cuando empecé la investigación de mi historia familiar, primeramente busqué a mis familiares más cercanos. Busqué a mi abuela, que era el pariente más cercano y de mayor edad, y acudí a ella porque pensaba que ella podía darme muchos datos. Los datos que ella me ayudó mucho, y en base a los datos que ella me dio, empecé a visitar al resto de mi familia. Cuando despertó mayor el interés en mí para hacer mi historia familiar, empecé a indagar en los documentos que yo tenía en casa. Y luego empecé a buscar otros documentos que también me ayudarían a hacer mi historia familiar. Tal es así que fui a las municipalidades o registros civiles, fui a las parroquias, también tuve que viajar para ello, porque mi familia no toda está en el lugar donde yo vivo, sino está lejos. Entonces tuve que hacer mucho sacrificio, invertir también mucho tiempo para poder llegar hasta allá. Al encontrarme allá, utilicé también, por ejemplo, las guías telefónicas. Es un buen recurso para poder hallar a nuestros familiares. Llamé a muchos teléfonos o visité muchas casas que saqué de esas guías telefónicas, y hasta que pude encontrar muchos de mis familiares y ellos me daban datos de otros familiares. Visité los cementerios, ¿no? Las beneficencias, toda institución en donde podría haber algún dato de mis familiares, las bibliotecas, ¿no? En los lugares donde vivieron mis familiares, algunos escritores locales pudieron hacer algunos libros donde había plasmado la genealogía de algunos de mis familiares y de las personas que se relacionaban con ellos. Luego también acudí al Centro de Historia Familiar. En el Centro de Historia Familiar, para beneficio mío y de mi familia, pude encontrar que muchos de los lugares donde habían vivido mis antepasados habían sido microfilmados, y pude encontrar mucha información y pude corroborar la información que me había dado mi abuela, ¿no? Entonces esa misma información la llevé a ella y le dio luces, y ella pudo compartirme más información, lo que me llevó a investigar mucho más, ¿no? Toda esa información que yo pude recopilar, también pude encontrarla a través del Internet. Es un buen recurso para encontrar a nuestra familia. Muchas páginas hay allí donde podemos encontrar muchos datos. Hay muchas personas no miembros de nuestra iglesia que hacen mucho de este trabajo, y yo sé que ellos también han sido tocados para nuestro beneficio. Entonces mi árbol familiar creció muchísimo.
Pero mi afán no era crecer tanto en nombres, ¿no? Tanto en fechas, lugares, sino mi afán era encontrar esos datos para poder llevarles al templo y hacerles sus ordenanzas. Yo sé que mis familiares al otro lado del velo están haciendo su esfuerzo para que yo pueda encontrarlos. De una manera milagrosa yo pude encontrar muchos datos en lugares menos inesperados, en lugares desérticos, muy lejanos, donde aparentemente quizás no había ningún vestigio de mis familias, pero sí pude hallarlo. Yo tengo un gran testimonio, de hecho. Yo, a raíz de la historia familiar, pude aprender programas de computación de historia familiar. En un primer momento, el PAF, el Personal Ancestral File, ¿no? Yo lo tuve que aprender porque yo quería que esté organizada mi información. Luego, a raíz de eso, tuve llamamientos relacionados a historia familiar y pude aprender el Temple Ready. Entonces yo mismo aprobaba los nombres de mis familiares y para mí el mayor gozo fue llevar esos nombres al templo. Escuchar que dentro de este recinto sagrado pudiera sonar el nombre de mis familiares. Esos nombres que los encontré en lugares lejanos, en los cementerios, en lugares muy lejanos, en las beneficencias, en una tumba polvorienta, casi que ni siquiera se podía leer su nombre, pero pude escuchar su nombre en el templo y eso me alegró mucho, porque mi cuerpo fue prestado para que ellos pudieran recibir sus ordenanzas salvadoras. Yo tengo un gran testimonio de esta obra. Sé que la historia familiar es un pilar importante dentro de la obra del Señor. Y estoy seguro que cuando nosotros hacemos la historia familiar, nos convertimos en salvadores en el monte de Sión, a la misma estatura que Jesucristo mismo como Salvador. Y yo sé que Él nos va a bendecir. La alegría inmensa que voy a tener es que al otro lado del velo voy a encontrar a mi familia y voy a poderles ver cara a cara, con mucho gozo, porque sé ellos depositaron su confianza y esperanza en mí y yo no defraudé la esperanza. Esto es un ciclo que no ha terminado. Actualmente continúo haciendo mi historia familiar y yo sé que los días que quedan de mi vida lo voy a dedicar a eso, porque sé que esto es real. Este nuevo programa me ha ayudado muchísimo. Hay muchos beneficios en este programa. Yo me sentía limitado con el programa anterior porque con él no podía aprobar nombres para el templo. Ahora, al ingresar los nombres de mis familiares en este programa, yo puedo ordenar esos nombres, puedo aprobar esos nombres personalmente para poder enviarlos al templo y también me ayuda a poder combinar la información. Este programa me ayuda muchísimo a evitar la repetición de ordenanzas en los templos, ¿no? Y es de gran beneficio para mí porque a través de este programa he podido encontrar también muchos más familiares. Resulta que algunos de los lugares en donde han vivido mis antepasados han sido microfilmados y la iglesia ha hecho extracción de esos microfilms y esa información se encuentra en el nuevo programa. Entonces, al encontrar estos nuevos familiares, crece mayor la oportunidad de a través de ellos encontrar muchos más familiares. He podido vincularme a otras líneas familiares y he podido ver que otros familiares a quienes no conozco también están trabajando en este mismo programa y ahora de una manera unida y conjunta podemos trabajar y formar un solo árbol a nivel mundial. El uso de los dos apellidos es una costumbre heredada de la forma de dar los nombres en España. En la mayoría de países de Latinoamérica se ha seguido esta misma convención. Cuando uno pregunta por el nombre completo de una persona, usualmente este estará compuesto por al menos un nombre y dos apellidos. El primer apellido es usualmente el apellido del padre y el segundo es el apellido de la madre. Una estructura típica de un nombre completo sería nombre 1, luego el nombre 2, nombre 3, etc. Luego el apellido del padre y finalmente el apellido de la madre. A continuación, algunos ejemplos.
Ejemplo 1. El nombre Jorge Toribio Calderón García se descompone de la siguiente manera. Primer nombre, Jorge. Segundo nombre, Toribio. Apellido del padre, Calderón. Apellido de la madre, García. Ejemplo 2. Si el nombre apareciera como Jorge Toribio Calderón, este se separaría de la siguiente manera. Primer nombre, Jorge. Apellido del padre, Toribio. Apellido de la madre, Calderón. Ejemplo 3. El nombre María Luisa del Rosario Fuentes Carrera se compondría de las siguientes partes. Primer nombre, María. Segundo nombre, Luisa. Tercer nombre, del Rosario. Apellido del padre, Fuentes. Apellido de la madre, Carrera.